Bienvenidos a esta tercera temporada de Más allá del marciano. Les recuerdo que es un espacio para encontrar qué hay detrás de la vida de nuestros asociados, aquellos líderes que influencian la organización y que hacen de Mars una gran compañía. Hoy tengo una invitada muy especial, tiene una trayectoria súper importante en Mars. La conozco desde el día 1, ella estuvo en el proceso de mis entrevistas y pues marca la vida de muchos de nosotros que estamos en el negocio de Pet Nutrition. Ella es Gabriela Ochoa, Gaby, le gusta que le digan así, vicepresidenta de Recursos Humanos justo para Pet Nutrition en Latinoamérica. Bienvenida, Gaby. Llegó tu hora. Llegó mi hora. Y estamos felices de tenerte aquí. Y pues para quienes no te conocen, te recuerdo, al final es un espacio que llega a muchos escuchas de Mars y fuera de Mars. Entonces, cuéntanos, ¿qué camino recorriste para ser la Gaby profesionista? Regreso, vamos a hacer una regresión. Exacto. Entonces, bueno, a ver, nací en Ciudad de México, pero después me fui a vivir al norte. Lo comento porque justamente creo que mucho de mi personalidad está formada así, ¿no? En términos de, a veces me dicen, Gaby, ¿por qué gritas? No grito, de verdad que es mi tono de voz. Nací en tuve la fortuna de nacer en una familia de verdad de unos papás súper desprendidos, que creo que hasta la fecha su objetivo ha sido ponerme unas alas para volar, ¿no? Y han respetado absolutamente todas mis decisiones, pero me han también apoyado ahora sí que en las buenas y en las malas. Tengo un hermano que se llama Memo, que es uno de mis mejores amigos hoy, y no sé, la verdad es que esta parte del círculo familiar para mí es bien importante. Si yo estoy bien con mi familia, creo que voy a poder estar súper bien en el resto, en la parte profesional, con mis amigos, etcétera. Entonces, digamos que este núcleo de verdad es mi fortaleza. La educación que recibí básicamente también fue muy equitativa. Y esto lo comparto porque hoy en día me hace poner mucho mayor esfuerzo y unos ojos diferentes a toda la parte de equidad de género. En mi casa, mi hermano y yo éramos exactamente iguales, ¿no? Entonces, con las mismas cargas de tareas en la casa, con las mismas oportunidades, y entonces creo que tengo que reconocer que no todo el mundo tiene la bendición de tener una familia y una educación específicamente en México como la que yo tuve, y por eso me tengo que esforzar mucho más, porque para mí hay algunas cosas con las que yo no crecí, y es uno de los motivos por los cuales me metí justamente como aliada en toda esta parte de movimiento de mujeres, porque evidentemente pasa. Pero hasta lo único que te puedo decir es que estoy súper agradecida con la familia que me tocó, y hasta la fecha hoy me sigo encargando de ellos. Qué padre, Gaby, porque sin duda necesitamos ese motor en lo personal para sentirnos motivados y conectados con nuestro día a día. Entonces, gracias por compartir esta parte tan personal para ti, tan importante. Y ahorita me lleva a preguntarte, ¿qué estudiaste y cómo se vinculó a tu primer rol en Mars? Mira, estudié mercadotecnia y esa sí fue mi elección. O sea, es una mercadotecnia de las 4 P's, no saquen edad ni cálculos, ¿no? Pero eso sí me gustaba. Terminé la carrera y después me quise titular por especialidad, y mi papá me dijo, la única especialidad que yo te voy a poder pagar es finanzas. Y pues ni modo, tuve que estudiar finanzas, pero me tuve que echar como unos 6 meses de remedial para poder entrar junto al nivel de contadores y financieros y todo esto. Durante todo un año creo que veía a mi papá ¿no? Con unos ojos de odio, porque mientras todo el mundo estaba disfrutando en el antro, tal vez yo estaba un poco más en el… Aplicada. Aprender, sí. Claro. Pero hoy es algo que le agradezco muchísimo. La combinación que tiene la parte de mercadotecnia con finanzas, y hoy en mi rol estando tan integrada en la parte de negocio, no sé qué hubiera hecho sin esa parte. Entonces, mucho que agradecer. Y después encontré mi verdadero talento, que es dedicarme a la parte de recursos humanos.
Entonces, durante mis inicios de la carrera, ya sabes, hacías prácticas y todo esto, pero cuando entré a la parte de recursos humanos, y era un recursos humanos en donde no están las prácticas que hoy tenemos, la verdad es que me empezó a gustar. Y ahí es donde yo siempre digo que sí descubrí mi verdadero talento. A veces, evidentemente, me encanta escuchar todas las estrategias detrás de nuestras marcas, pero hoy lo que me mueve es mucho más la gente. Entonces, a veces cuando me invitan a estos foros, sobre todo donde hay generaciones nuevas, que no saben qué quieren estudiar, que quieren iniciar ya sus carreras en compañías, están tan preocupados es que si soy contador tengo que estar en finanzas. Y yo digo, si yo pongo mi ejemplo, o sea, la vida me llevó por lugares completamente distintos, o sea, mercadotecnia, finanzas, y terminé en recursos humanos. Entonces, pero creo que fueron muy buenas bases al final de cuentas. Y como que me conecto totalmente con lo que dices. De pronto estás enfrentándote a la decisión de qué estudiar y te imaginas que porque vas a hacer eso como que toda la vida, ¿no? Y cual que resulta una sorpresa. Total, es de verdad. Incluso parte de la historia que les cuento es cuando yo inicié en Mars, de verdad, o sea, un día antes tuve una entrevista de trabajo en otra compañía de consumo aquí en Querétaro, en donde casi todos los que habíamos estudiado mercadotecnia moríamos por entrar a esa compañía. Y me llaman para una entrevista, voy feliz, o sea, y la directora de Recursos Humanos, de verdad, o sea, me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes un problema, un desorden mental que tienes que aclarar, porque cómo es posible que hayas estudiado mercadotecnia, pero después hiciste la especialidad en finanzas y terminaste en recursos humanos. Entonces, creo que necesitas definir muy bien qué es lo que quieres y después, con mucho gusto, platicamos. Entonces, yo salí y dije, Dios, ¿no? O sea, había perdido la oportunidad de entrar a la compañía que yo quería, que había querido siempre entrar. Y la segunda, salí, me habla la headhunter y me dice, ¿cómo te fue? Y le dije, me fue del nabo. O sea, me dijo, oye, es que mañana hay una entrevista, también Mars te quiere entrevistar. Le dije, no, dame chance, vamos a ajustar como todo mi speech, porque tengo un desorden mental, entonces tengo que arreglarlo y después continuamos con las siguientes entrevistas. Me dijo, no, por favor, ve, date una oportunidad. Bueno, ahí voy al otro día y con el miedo de qué es lo que voy a ajustar, digo o no digo que si estudié esto o no sé. Y me hicieron las mismas preguntas, pero con un tono completamente distinto. Era de, ¿cómo? O sea, estudiaste merca, pero te especializaste en finanzas y tienes toda tu expertise en recursos humanos. Y yo así dije, me va a volver a pasar lo mismo, y por un momento, ¿no? O sea, me quedé así de… Y en eso me dijeron, o sea, eso es lo que queremos aquí en Mars, tienes una diversidad de experiencia, de pensamiento y de learning, y te lo prometo que yo creo que vine a esa entrevista ese día y al siguiente día me ofertaron. Entonces, o sea, yo llegué y siempre digo, sí, pues a lo mejor sí era una loca, pero que llegué a casa y aterricé súper, súper bien. Oye, Javi, y ahorita como que te escucho y detecto dos cosas y a ver si puedes contarnos un poco más al respecto. Uno es como que este, como este llamado, ¿no? Que tuviste de, pues, o sea, voy y pues a lo mejor me va nada bien como ayer, pero pues al final esta soy yo y estuviste muy abierta. Y por otro lado, como pues venías haciendo un switch de vida con relativa facilidad. ¿Eso cómo lo llevas a tu trabajo en el sentido de cuando te piden un consejo y te dicen, quiero crecer solo hacia arriba, quiero como de una forma como más estructurada y planeada? ¿Cómo les dirías con tu experiencia y todos estos años que tienes Claro. de vivirlo cada día, que a lo mejor ya decías, ¿no? Como, bájenle 2 rayitas. Yo creo que hay dos cosas. En las historias que te cuento, siempre hubo personas que me decían, vas. Aun cuando yo decía, no, mira, espérame, porque detrás de todo eso también hay inseguridad y miedo. Mostrarte como eres, participar para una posición, competir
con alguien más, siempre hay inseguridades y también creo que en términos de género, no las nuevas generaciones, pero todavía mi generación, sí tenemos un sesgo, las mujeres. Entonces, siempre ha habido alguien que me ha acompañado en mi carrera, de verdad, y que creo que sí creo mucho en que las cosas no pasan por coincidencia, o sea, llegan justo en el momento, pero es también un poco vivir lo desconocido y hacerlo, ¿no? Confiar en ti. Y bueno, si ya también la regaste, bueno, la regaste y no pasa absolutamente nada. Pero la segunda cosa también es como, ¿cuáles son aquellos proyectos, tareas, situaciones que tú puedas leer en donde digas, levantas la mano y dices, yo lo hago? En toda mi carrera, no solamente en Mars, fuera también de Mars, o sea, me ha tocado hacer cosas que regularmente no son estrictamente de mi rol o no son estrictamente por lo que me contrataron, pero puedo decir que en cada uno de esos proyectos, me he divertido un montón, ¿no? He aprendido cosas completamente distintas, incluso me ayudan hasta salir un poquito fuera de tu rol, de lo que haces todos los días y tener una perspectiva distinta. Y casi todos esos proyectos que a lo mejor pueden ser laterales, que no son tan glamurosos, ¿sabes? Pero hoy en día volteo y digo, incluso han sido hasta un legado para la comunidad marciana, ¿sabes? Entonces, creo que esas dos cosas son las que te resumiría, o sea, escuchar y estar abierto también, aceptar la ayuda y escuchar cuando te prestan ojos ajenos para que tú te veas a ti misma de una forma mucho más bonita. Y la segunda cosa es ir y tomar las oportunidades, o sea, vivir la experiencia y si también no salió bien, seguramente va a haber muchos aprendizajes en el camino. Esta cosa que dices de permitir que alguien más que te ve desde fuera, pero a veces tienen otra perspectiva que si no estamos atentos a las señales de fuera, a la gente que nos puede colaborar, pues no sé, podemos ahogarnos como en una decepción, en una tristeza y al contrario, ¿no? Estar muy abiertos a estos oportunidades, proyectos que digo, bueno, voy y descubres totalmente otro mundo. Claro, te pasa que eres la mejor consejera, pero eres pésima para Sí. darte consejos a ti misma. Y eso me imagino que es un poco también porque la gente que te aconseja o te quiere ayudar no está inmerso en la situación, ni emocionalmente, ni nada. Entonces, y su mejor intención es justamente que puedas sacar un poco la cabeza y que puedas ver el mundo de posibilidades o alternativas que hay. Y eso evidentemente se logra con una familia, con buenos amigos, ¿sí me explico? O sea, externos o incluso dentro de la compañía. Oye, Gaby, cuéntanos a lo mejor un par de proyectos que te vengan a la mente de estos que dices, no era necesariamente mi responsabilidad, pero los hice y a lo mejor hasta hoy todavía, ¿no? Los sigo viendo y me siento súper orgullosa y de verdad fueron como sin querer. Claro, mira, tengo un par y justamente hace rato tuve una visita, una nueva asociada que se va a integrar a la compañía y fuimos a la tiendita Mars. Le digo, por favor, vamos porque van a cerrar y necesito comida para el gato de mi papá. Y entonces me dice, oye, qué bien está esta tienda y la construyeron. Y le digo, no lo vas a creer, pero hace algunos años hicimos, hace algunos años te estoy diciendo, hace 15 años o 14 años, hicimos algunas encuestas en términos de cuántos asociados en Mars compraban nuestras marcas porque las tenían a la mano, ¿no? O disponibles. Y entonces, bajo esa encuesta, decidimos poner una tiendita Mars, como otras compañías que tienen este beneficio a sus asociados. Y entonces teníamos una casa aquí atrás que se rumora que hace muchísimos años era donde Leon Craig, cuando venía a la planta, ahí se quedaba a dormir. Y entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no hacemos esa casita como la tiendita Mars?
voy por Andrés Acosta, ¿no? Andrés fue un super partner en ese, fuimos, vimos la casita, me dijo, mira, podemos hacer esta reforma, sí, ¿no? Después fui con el área de ventas a convencer a todo el mundo, porque todo esto, o sea, cuando ustedes llegan a comprar un producto en la tienda Mars, hay un montón de asociados, no solamente yo, hay un montón de asociados que hacen todo ese trabajo on top of de su trabajo diario. Y la tiendita Mars es como si fuera un cliente Mars, ¿no? E incluso nosotros como asociados somos muy demandantes como clientes. Entonces, hoy que la vi, le dije, no lo vas a creer, o sea, le dije, pero yo junto con otros asociados hicimos esta tiendita y la hemos venido evolucionando porque empezamos únicamente con productos pet nutrition y después migramos a Mars Wrigley y entonces ellos también súper bien que nos han apoyado porque entonces podemos tener todos los portafolios y ahora tenemos Royal, ¿no? Entonces ha sido la verdad una sinergia súper buena, pero la intención justamente es que todos nuestros asociados sean reales embajadores de nuestras marcas y que las tengan completamente a la mano para consumirlas. Entonces, ese es uno. Gracias, Gaby, porque mis perros, mi Muffin, Nugget, somos muy felices de tener aquí a la mano todos los productos de la familia Mars. Así gracias por ese proyecto. Y perdón, nos ibas a contar otro. Y el otro que también es súper importante para mí porque ese proyecto en específico, gracias a Silvia Dávila, marcó realmente el nuevo camino hacia todas las políticas e infraestructura que pusimos para las mamás en Mars. Y Silvia, me recuerdo que teníamos un montón de problemas con mamás regresando a la oficina, pero evidentemente en un periodo donde todavía estaban lactando, ¿sabes? Y no éramos conscientes de eso, o sea, era regresa a trabajar y sin preguntar absolutamente nada. En mi caso yo no soy mamá, pero Silvia venía de tener ya 2 hijos y haber tenido toda esta experiencia y entonces igual regresó y me dijo, Gaby, necesito cuartos de lactancia. Entonces yo dije, ok, que tiene un cuarto de lactancia, porque también al no tener tú la experiencia, ¿no? Entonces fui, investigué con las mamás, sí, te gusta. ¿Y qué crees? Ahorita estoy pensando en el mismo patrón, porque fui también con Andrés Acosta. Andrés Acosta, muchas gracias. Pero hicimos los cuartos de lactancia creo que en 48 horas. Tiempo récord máximo. Tiempo récord máximo y quedaron súper bonitos y creo que más allá del lugar físico era el realmente tener una infraestructura para que cuando nuestras mamás marcianas regresaran, pudieran realmente tener estas condiciones, si me explico, y fuera ¿no? funcional, exactamente. Entonces, ese fue el momento en que, digo, los cuartos de lactancia tal vez digan, ay, era solamente construirlos. No, a mí me parece que fue donde empezamos realmente a hacer el breakpoint de la cultura que queremos en términos de la inclusión de mujeres mamás en nuestra compañía. Sí, creo que de esta parte en particular me quedo con esto que dices, ¿no? Fue un punto de quiebre, pero además escuchamos, o sea, no estábamos muy atentos a qué necesidades tenía pues esa población para poder atender y pues iniciar toda una jornada que hoy es muy robusta y que continúa la evolución. Y qué bonito que pudiste estar en esos primeros oportunidades, primeros proyectos, y hoy pues ver que tiene una fuerza pues súper impresionante. Y de verdad, otra vez, o sea, solo para ir ligando, hubo personas que todo el tiempo estuvieron detrás así de tú puedes hacerlo, ve, hazlo. No era solamente como para solucionar, o sea, yo creo que también nos daban estos proyectos al equipo de personas que sabían que de alguna manera lo íbamos a hacer realidad. Al final, pues es un poco lo que hoy se conoce como el networking, ¿no? O sea, al final tienes una trayectoria importantísima en la compañía, conoces a mucha gente, pero me quedo con esa invitación, ¿no? De estar abiertos a realmente conectar con la gente, porque nunca sabes cómo te vas a poder apoyar de alguien o alguien de ti y se logran cosas increíbles. Hay 2 cosas, o sea, la mitad de tu vida la pasas también trabajando y qué mejor que hacerlo en un ambiente mucho más divertido y que puedas hacer amigos en el camino. Entonces, eso está como súper padre. Pero la segunda cosa es sembrar, ¿no?
para algún día cosechar, o sea, porque esto de las relaciones colaborativas dentro de las compañías tiene que ser de dos vías, no puede ser solamente unilateral. Entonces, un poco lo que yo he hecho en Mars es, me piden ayuda, ayudo, de verdad sin ningún interés, pero el día que yo les sueno el teléfono, yo estoy esperando la ayuda también de regreso. Y creo que eso ha sido como una forma de trabajo entendida por la cultura marciana. Y claro, o sea, tengo grandes amigos que hemos crecido de la misma generación, que sabemos que el día que alguno tenga algún problema, incluso alguna regada, o sea, que digas, hijo, de verdad necesito que alguien ayude y me salve, sabes perfectamente a quién le vas a sonar el teléfono y esta parte de ayuda. Y eso de verdad que es padrísimo, porque la vida sería muy difícil, ¿no? O sea, sabiéndote sola Más o aburrida. mucho más aburrida. Sí. Entonces, hacer amigos en Mars, en la cultura que tenemos de relacionamiento alto, es algo que es un must. Oye, Gaby, y pues Para lo bueno y para lo malo, Ata. y voy un poco hacia lo malo, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo. Porque tienes un rol que es complejo, o sea, recursos humanos, pues tienes ciertos como Mitos. mitos o como estigmas, creo que estaba buscando esta palabra, como de, ay, no, ya hasta memes hay, ¿no? Y la de recursos Sí. humanos te ve con una cara de malvada. Sí. Y mi pregunta sería, desde tu rol de recursos humanos, ¿cómo pues pueden permanecer o presentarse estos conceptos erróneos Sí. de qué está impulsado por ti y cómo lo solucionas, cómo lo enfrentas? Básicamente, a ver, sí, tienes toda la razón y eso es un peso que siempre llevamos. Y a lo mejor hay diferentes pesos en diferentes roles y funciones. En mi caso, estoy muy agradecida porque de verdad tengo grandes amigos en Mars. O sea, te estoy diciendo mejores amigos en Mars. Sin embargo, es un rol en donde como estás involucrada en decisiones de negocio, que algunas son muy buenas noticias, pero algunas no son tan buenas noticias. Entonces, digamos que tal vez los asociados lo vuelvan muy personal conmigo o con mi equipo de recursos humanos. Una de las cosas que al final siempre intento es, seguramente se hablan miles de cosas de mí, ¿sí me explico? Pero es así de, date una oportunidad y conóceme. Cuando conozcas verdaderamente en qué lugar estoy, cómo hago lo correcto, ¿sí me explico? Entonces, tal vez te puedas forjar tu propia idea. Hay muchísimos mitos atrás de la parte de recursos humanos, pero creo que con el tiempo las personas que realmente están alrededor de mí saben, confían y muchas de las veces vienen conmigo y es así de, oye, tengo este problema, mira, necesito de tu ayuda en esto. Entonces, parte viene con el rol, sí, pero parte creo que también tiene que ver con la congruencia que nosotros tengamos. Entonces, por ponerte un ejemplo, algo que a mí me ocupa muchísimo es las separaciones, o sea, dejar ir a la gente es lo más doloroso del área de recursos humanos. Y al final creo que lo podemos hacer de una manera súper honrosa, ¿no? Para el asociado, entendiendo que tal vez se termina un ciclo. Poderlo hacer en algunas ocasiones personalmente me ayuda muchísimo, me ayuda no solamente a revisar que los procesos estén correctos, sino también a poder seguir con las mismas relaciones de amistad. Entonces te puedo decir que hay muchas personas que han dejado la compañía, ya sea voluntaria o involuntariamente, que yo sigo en contacto y seguimos con muy buena relación. Entonces es algo de lo que sí me siento muy orgullosa. Y no solamente por Mars, sino también por mí, porque sí creo que la gente que estamos en recursos humanos tenemos una misión de vida especial, porque tocamos mucha gente y porque las decisiones que las compañías toman pueden afectar o impactar mucho, no solamente a un asociado, a familias de asociados. Entonces, para mí el poder realmente demostrar mis valores y que somos buenas personas es súper importante. Y ahorita hablabas de lo importante que es recursos humanos para muchas vidas, pero ahora mi pregunta sería,
hay gente que quizá está en un proceso con Mars o interesado en postularse para alguna vacante y me gustaría que nos compartieras tú como líder de recursos humanos, ¿qué agenda impulsas? ¿En qué te enfocas hoy? Miren, no solamente yo, la verdad, todo mi equipo en Latinoamérica. Entonces, estamos concentrados en poder tener una cultura dentro de Mars, o sea, donde vivamos los 5 principios y el concepto de asociado. Eso creo que nos marca una diferencia con respecto a otras compañías. La segunda cosa es que nos encargamos realmente de que tengamos opciones de carrera, que podamos mover la agenda de talento, que cuando un asociado se une con nosotros y nos dice, es que quiero envejecer aquí, algunos, no todos, pero dicen, quiero hacer carrera, realmente nosotros podamos tenerles el portafolio de alternativas para que puedan hacer una carrera en Mars y que además puedan contribuir a los resultados y crecimiento de negocio. Y la tercera cosa que ahora tenemos como misión es queremos regresar a ser una de las compañías que se distinga por tener los mejores line managers, que realmente estén desarrollando a sus equipos, que tengan las conversaciones y que construyan equipos súper exitosos. Solo para asegurarme que para toda la audiencia es claro el concepto, line managers, ¿a qué se refiere? ¿Tienes que ser un jefe de un nivel? No, es cualquier persona que tenga uno o más asociados a su cargo. O sea, es una responsabilidad enorme. Entonces, nosotros dentro de Mars, un line manager es desde 1 hasta nuestros line managers en ventas y manufactura, que tienen a veces hasta 50 personas a su cargo. No importa el nivel en la organización que ocupes. Oye, Gaby, ya sé, yo no me quiero ir, pero quiero hacerte otra pregunta. Sé que tú misma tuviste pues algunas experiencias directamente o mucho más cercanas a la planta y eso lo cruzo con algo que cuando yo llegué aquí me sorprendió bastante, que es el hecho que Mars te permite como hacer un cruce de carrera para mí antes impensable. Sí. Me gustaría que nos contaras sobre eso porque creo que es muy único. Sí, básicamente Yata me hacía esta pregunta estos días y si hay algo de lo que yo sí me arrepiento y hubiera querido hacerlo diferente. Entonces, yo era business partner de recursos humanos para la parte de manufactura y habíamos hecho un programa de quién quería ser gerente de planta, sobre todo también porque esta planta corría en turnos de 12 horas, entonces para tener también gerentes backups y nos servía como banca de talento para sucesión. Y entonces, en algún momento yo tuve que pasar por ese entrenamiento y la verdad es que me encantó, o sea, muchas veces estuve a cargo de esta planta en la mañana o en la noche como gerente de turno. Y en algún momento me hicieron la propuesta de hacer un cruce de carrera manufactura. Y la verdad es que me lo cuestioné muchísimo porque era, no, es que yo quiero hacer recursos humanos y si me muevo a manufactura, ¿después qué? Y desafortunadamente terminé diciendo no. Hoy te digo que me hubiera traído muchísimo. Siempre hubiera habido vías para regresar a recursos humanos y a lo mejor hubiera podido acortar caminos dentro de mi carrera, dentro de recursos humanos. Me perdí de una experiencia súper importante, pero sobre todo de la oportunidad que me daba Mars, porque ninguna compañía, yo teniendo el desorden mental de mercadotecnia, pero finanzas y mi experiencia en recursos humanos, ninguna compañía me va a decir, ven, te contrato como chief manager o como gerente de planta. Pero Mars en ese momento, visualizando el potencial, qué áreas podías aprender, me daba esa oportunidad. Entonces, creo que es algo de lo que sí me arrepiento, hasta un poco, ¿qué tal si hubiera podido encontrar talentos ocultos diferentes? ¿Quién sabe qué sería de la Gaby hoy? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Y me encanta porque es súper poderosa esta anécdota, o sea, al final pues va ligado un poco y nos va a ayudar a cerrar, lamentablemente tenemos que irnos, pero como Mars es este lugar para trabajar increíble en el que realmente tú, si estás abierto a las oportunidades, que es lo que nos decías al inicio de la conversación, levanta la mano, anímate y puedes descubrir cosas increíbles que te van a llevar a algo que nunca habías imaginado. O sea, sí ten una dirección, pero
estate abierto porque muchas cosas pueden pasar Todo en puede el camino. cambiar, Y total. aprendes muchísimo, ¿no? Entonces hablabas de eso y me lo quedo como algo para seguir reflexionando en la conversación. Otro que dijiste importantísimo, amigos, networking. Y cómo esto es de sembrar y cosechar. En algún momento llega la cosecha. En algún momento. Y bueno, también me quedo, y gracias por compartir toda esta filosofía de recursos humanos y cómo lo vive Mars tan particular. Y al final, pues, como todo, ¿no? Es un área, es un equipo que habilita pues estos espacios para que la gente quiera unirse al equipo, permanecer y, de nuevo, estar abierto para que los lleve en su carrera tan lejos como tanto el destino y la voluntad Claro. se acomoden, ¿no? Entonces, pues Gaby, muchísimas gracias. Gracias, Ata, gracias por invitarme. Y me gustaría solo despedirme aquí con las personas que nos escuchan. Quienes conocen a Gaby ya saben más bien que ella tiene una frase, ¿no? De hay que ponerle ondita en todo. Y Póngale al final, ondita. pues lo que nos invita a Gaby es a ponerle ondita. Y eso a veces nos pone a temblar, la verdad Sí. que sí, porque es como, hasta quiero más ondita aquí. Y eso lo que signifique, ¿no? Entonces creo que nos transmitiste mucho esto, Gaby, en el sentido de ponle ondita a tu carrera. Claro. Y esta ondita creo que también tiene esta parte de fluir, ¿no? Claro, porque la onda es a veces arriba, la onda también es a veces abajo, reflexionar y aprender, ¿no? Entonces es un poco fluir, no estar tan apegados a planes, o sea, está bueno poder diseñar y tener muy claro qué quieres, pero un poco el fluir es decir, bueno, si hoy se me presenta esto, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo? Pues gracias, Gaby, por venir con toda la ondita a esta conversación. Con toda la ondita. Ata, muchas gracias. Pues cerramos este capítulo, nos vemos en el siguiente. Gracias, Gaby. Gracias, Ata, al contrario. Gracias por escucharnos. Esto fue Más allá del marciano. Te invitamos a que te suscribas en tu plataforma de streaming favorita. Entérate de todo lo que significa esta gran compañía. No esperes más. Síguenos en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn. Porque en Mars, El mañana empieza hoy.